Mendigo humillado por millonario se convierte en misterio que la mujer revela al día siguiente. La noche caía con fuerza sobre la ciudad. Las luces gigantes de neón brillaban como si cada bombilla quisiera tapar con su resplandor la oscuridad que ocultaba secretos y almas rotas. En una esquina, bajo un farol a punto de parpadear, estaba Tomás, 9 años, ropa vieja, sucia y unos ojos que quemaban de frío y soledad. Su estómago rugía, pero no había ruido que lo apaciguara, solo ecos de pasos elegantes y risas lejanas que se colaban por las ventanas de los restaurantes. Lujo y desprecio, una mezcla explosiva. De repente, la escena explotó en violencia verbal. Sebastián Varela, un hombre que brillaba más que las luces de Times Square, pero con la piel seca de arrogancia, salió de un coche negro. Su traje impecable acechaba la calle con esa seguridad arrogante que aplasta. Cruzó la calle y sin mesura, con un grupo de señoras horrorizadas jadeó. Algunos jóvenes sacudieron la cabeza. El rechazo y la humillación se clavaron como dardos invisibles en el pecho del niño. Tomás sintió un nudo terrible apretar su garganta. La rabia le sacudió las manos, el orgullo hecho añicos. Pero no hubo palabra, solo una mirada que quemaba y algo que explotaba dentro. Sebastián volvió a reír, alto, duro como un golpe seco. Luego se marchó entre las sombras del lujo, dejando tras de sí un aire envenenado. El niño quedó ahí, frío, tembloroso, pero en sus ojos apareció algo. Un fuego que nadie esperaba. Al día siguiente, la ciudad volvió a ser un monstruo impasible, pero Tomás reapareció. Caminaba por la avenida cuando vio a un anciano tirado en la acera, arrugado, rodeado de cartones y sombras. El frío mordía fuerte. Tomás no dudó. En sus manos llevaba un viejo abrigo, su única protección. Lo levantó con cuidado, callado, y se lo colocó sobre los hombros del hombre. Un gesto pequeño, pero gigante en medio del desierto de indiferencia. Mientras lo hacía, una mujer lo grababa, con el corazón en la boca, sin decir palabra, con la cámara temblando al captar la escena. El video explotó en redes, de la humillación al héroe anónimo, al símbolo de esperanza en una historia que nadie contaba. Sus ojos llenos de miedo y verdad, el acto de bondad inesperado. Todo corrió como pólvora digital. Sebastián Varela no tardó en ser devorado por su propia sombra. Desprecio, críticas, una luz de juicios públicos que empezaban a destruir su corona de arrogancia. Pero para Tomás, la historia apenas comenzaba. Un mar de manos amigas se acercaba. Una campaña contra la pobreza infantil lo tenía como rostro y voz, de mendigo invisibilizado a embajador inesperado. Y mientras, en las esquinas oscuras de la ciudad, una pregunta helaba el aire. ¿Podrá Sebastián redimirse o su pasado será una cadena que lo arrastrará sin retorno? El destino, caprichoso y cruel, tiene. Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. ¡Ja! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a... El viento soplaba frío cuando un estruendo hizo temblar el aire. Una multitud se agrupó frente a un lujoso hotel. Tomás se acercó, sintiendo un tirón en el estómago. En la entrada,
un grupo de periodistas acorralaba a Sebastián Varela. La arrogancia del millonario había colisionado con el escándalo. De repente, la risa despectiva de Sebastián se detuvo. Algo se cosía, el aire se volvió denso. Una mujer con una voz que resonaba gritó: «¡Miren, miren eso!». Y todos giraron, Tomás también. La cámara de la mujer se enfocó en un carro negro, pero lo que salió de él era más que un simple lujo. Un hombre que hizo que el corazón de Tomás se detuviera. Era Julián, su padre, el padre que había creído muerto, el que había desaparecido años atrás, llevándose con él siempre la sombra de un adiós en el aire. Tomás se quedó paralizado, los ojos abiertos como platos, el rostro empalidecido por un torrente de recuerdos. Julián, con ese rostro familiar, pero endurecido por la vida, no le prestó atención al niño. Su mirada se centró en Sebastián, pero había algo diferente en la forma en que lo miraba, algo que encendió las alarmas dentro de Tomás. La multitud murmuró confundida. Las cámaras centellaron como estrellas en una noche oscura. Sebastián, al verlo aparecer, palideció. Rebuscó en su interior y en lugar de ser el rey que era, se convirtió en un hombre acorralado. «Esto no puede ser», susurró un periodista detrás de Tomás, los ecos de la incredulidad bailando en el aire. Sebastián parecía perder la compostura por primera vez. «No tiene por qué estar aquí», dijo, pero su voz se quebró. Era un tono que dejaba entrever miedo. ¿Qué conexión había entre ellos? Tomás sintió el latido de su corazón, el nudo en su garganta. ¿Por qué él?, se preguntaba, la rabia y la confusión llenando cada rincón de su ser. Ignorando a las figuras alrededor, empezó a avanzar hacia su padre. Sus pasos eran lentos, temerosos. ¿Por qué no lo había buscado? ¿Por qué nunca había regresado? Julián, al notar la presencia de Tomás, giró rápidamente. Sus ojos, que habían sido el reflejo de un amor, ahora estaban llenos de secretos. Un miedo profundo se asomó a su mirada. «Tomás, Tomás, ¿eres tú?». La pregunta colgó en el aire, una mezcla de incredulidad y culpa. El impacto fue como una explosión silenciosa. Todo alrededor se volvió un caos. La multitud gritaba. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. «Él es un mentiroso», gritó una mujer entre la multitud. «No es el hombre que todos creen que es». La revelación la recorrió como un fuego, pero los murmullos se hicieron más insistentes. ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué secretos están enterrados? Tomás sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Las certezas se desmoronaban. La figura de su padre, aquella que había idealizado y añorado, se difuminaba en la confusión. En el fondo de su corazón, un grito clamaba: «¿Qué está pasando?». La pregunta sigue flotando en el aire, sin respuesta. Mientras tanto, Sebastián con su brillante fachada comenzaba a desvanecerse, atrapado en la red de secretos que amenazaban con consumirlo. Y Tomás, con su mundo destrozado una vez más, se encontraba en el epicentro de un misterio que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida. El futuro era un lienzo en blanco, lleno de sombras y figuras distorsionadas. ¿Qué vendrá ahora? Nadie lo sabía. La pregunta siguió flotando en el aire, pero las respuestas se hicieron escasas. La multitud se agolpaba, susurrando, empujándose entre sí en un vaivén de curiosidad y miedo. Tomás, con el corazón latiendo como un tambor, se acercó cada vez más a su padre. La confusión en la mirada de Julián lo desarmó, y a la vez
lo llenó de un dolor agudo. ¿Por qué te fuiste? Quería gritar, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Sebastián, con su brillante fachada, se mostraba ahora tambaleándose, como un rey que había perdido su corona. Pero en ese momento de caos, algo inesperado sucedió. De la multitud, una mujer con una voz que retumbó por encima de los murmullos, gritó: «¡Es una trampa! ¡No es su padre! ¡Es un estafador!». Sus palabras fueron como un rayo, cortando el aire tenso. Las cabezas se volvieron a ella, el ambiente cargado de sospecha. Él nunca ha sido el hombre que dice ser. Su verdadera historia es un horror. El silencio se apoderó del lugar. Tomás se quedó helado. «¿Qué?», susurró, mientras miraba a su padre, buscando respuestas en sus ojos, pero lo único que encontró fue una sombra de pánico. La multitud comenzó a murmurar, y las cámaras de los periodistas centellaron con renovado interés. Julián, que había dejado de ser la figura soñada para convertirse en un desconocido, dio un paso hacia adelante y dijo con una voz temblorosa: «No, yo no sé de qué hablas». La confusión en su voz, en lugar de aclarar la situación, la complicó aún más. ¿Era posible que la imagen que había sostenido durante tanto tiempo estuviera construida sobre mentiras? ¿Mentiras? Que se lo cuente a su hijo. La mujer que había gritado se acercó, avanzando entre la multitud, desnudando la verdad como si esa fuese su misión. Él es un hombre buscado, un criminal que se fugó hace años. No lo vean como un padre, es un ladrón. Cada palabra era un puñetazo en el estómago de Tomás. La indignación y la incredulidad llenaban el aire, y el rostro de su padre se tornó pálido, como si estuviera lidiando con demonios viscerales. Las voces se elevaron en la multitud, ecos de shock y escándalo y «¿Es verdad? No puede ser. ¡Qué horrible!». Los murmullos crecían, arremolinándose alrededor de Tomás como una tormenta, atrapándolo en un vórtice de emociones desgarradoras. ¿Era posible que sus sueños y esperanzas estuvieran construidos sobre una mentira? Y justo cuando el aire se inundó con más preguntas que respuestas, algo inesperado se desató. Un grito desgarrador resonó por encima de todo, como un trueno en el cielo claro. Una figura emergió del fondo de la multitud. Era una mujer, de unos 30 años, con una mirada furiosa y decidida. «Detrás de todo esto estoy yo», gritó, y todos se giraron hacia ella. «Julián, tú me dejaste para morir. No lo olvides». Sus ojos destilaban dolor. Tomás sintió que le fallaban las piernas. Su mundo se tambaleaba. El niño perdido en la ciudad había encontrado a su padre solo para descubrir que estaba enredado en un entramado de mentiras y traiciones. En ese instante, el corazón de Tomás se detuvo. ¿Quién era realmente Julián? Las preguntas se apilaban como ladrillos pesados en su mente, y la esperanza que había empezado a brotar se disipaba, dejando solo vacío. ¿Qué vendrá ahora? Nadie lo sabía, y el misterio que había comenzado a desvelarse entre luces y sombras amenazaba con tragarse a todos los involucrados. El silencio tras el grito de la mujer pesaba como un yunque. Tomás se quedó frente a su padre, paralizado, con el corazón retumbando en su pecho. Observaba cómo Julián se tambaleaba entre la sorpresa y el miedo. La multitud murmuraba. Los ecos de incrédulos «¿Qué?» y «No puede ser» resonaban en el aire. Las cámaras parpadeaban. Lo capturaban todo, registrando la angustia y el espectáculo. «Tomás, escúchame», dijo Julián, intentando acercarse, pero las palabras no alcanzaban suficiente peso para salvar el bache. La figura que había sido tan idolatrada se desvanecía rápidamente. Julián retrocedía atrapado entre la presión de la multitud y la verdad que le cortaba la respiración. «¡Mentiroso!», gritó la mujer, señalando con un dedo acusador.
Tú no eres su padre, eres un criminal. Su voz reverberó, desatando una reacción violenta. Tú le dejaste todo esto. Se refería a la vida rota de Tomás, a un niño huérfano de padre que ahora se enfrentaba al eco del abandono. El odio en su mirada era palpable. La gente comenzaba a abrumar a Julián. En ese instante, el ambiente se tornó explosivo. La multitud, antes curiosa, ahora estaba ansiosa por descubrir, por tomar parte de un drama que nadie pudo prever. Tomás sintió la presión en su pecho aumentar, una mezcla de confusión y dolor. ¿Por qué?, se dijo a sí mismo. Julián hizo un movimiento y en un susurro sus labios se movieron. No puedo dejar que esto se convierta en un circo. Sin embargo, el caos seguía creciendo. Los murmullos eran como un mar selvático de alarmas. Fue entonces cuando de repente una nueva figura salió del grupo y empujó a su manera a través de la multitud. Tomás la reconoció al instante. Era María, su madre, la mujer a la que había llorado durante años. El tiempo y la tristeza no habían hecho mella en su esencia. Sabía que estaba ahí para rescatarlo. «Tomás», gritó, su voz dulce pero firme, como un faro entre el desorden. «No lo escuches, no es lo que parece». Justo cuando se acercaba a él, una nube de pánico se extendió. Julián miró a su madre, y lo que antes parecía reconocer solo confusión, se iluminó con algo más oscuro, casi como un reflejo de miedo. Tomás, con sus ojos anegados de lágrimas, bostezaba de la incredulidad. Pero eso no fue todo. Otra oleada de confesiones estalló de labios en la multitud. Su madre lo abandonó. Un hombre reveló con un tono de traición. ¿Quién era su verdadero enemigo? La burbuja de dolor estalló. Tomás sintió que el mundo que había conocido se desgajaba, como una hoja en otoño que se desprendía de su rama. Tu madre y tu padre eran parte de un gran engaño, dijo el primer hombre, rompiendo el tercer silencio helado que se había posado sobre todos. La mujer que había llamado a Julián criminal se acercaba menos, pero su sombra era alargada y fría. Ellos te usaron, eres solo un peón más. Esa simple frase resonó con un espanto infinito en el corazón de Tomás. ¿Peón? La vida había sido un juego, un tablero de ajedrez donde sus padres competían y él no era más que una pieza. Sin saberlo, los hilos de su vida se habían tejido con traiciones y un pasado que lo envolvía y arrastraba. La atmósfera se volvió pesada. Cada murmullo era más sombrío. Un grito desgarrador encadenó a todos. Sin poder contenerse, María se adelantó, pero la fuerza de la multitud la contenía. «No, Tomás, escúchame, no te estoy abandonando». Su voz era un eco de desesperación. Pero Tomás, perdido entre la revelación y la culpa, no sabía en quién creer. Fue entonces cuando un destello llamó la atención de todos, un objeto lanzado por la multitud. Al aterrizar, un estruendo sacudió el aire, una explosión leve pero llena de energía que trajo consigo el caos absoluto. Los presentes gritaron, unos corrieron en pánico, otros se aferraron a lo que conocían. El espectáculo se tornó un escenario de locura. El hilo de su historia se desgastaba ante ellos. Tomás miró a su padre y luego a su madre. Todo se desmoronaba. La verdad que habían escondido ahora era una tormenta remolinándose. ¿Era Julián el villano? ¿Y su madre? La confusión sustituía a las certezas. La explosión, el grito, la agitación. Nadie tenía respuestas y todos se movían como sombras atrapadas. Tomás, perdido en su caos, sintió cómo las alas de su vida caían, arrastrando con ellas los secretos escondidos. ¿Por qué? ¿Qué había detrás de aquella cortina de dolor?
La pregunta resonó en su mente, dejando un eco de promesas y misterios aún por revelar. El silencio tras el grito de la mujer pesaba como un yunque. Tomás se quedó frente a su padre, paralizado, con el corazón retumbando en su pecho. Observaba cómo Julián se tambaleaba entre la sorpresa y el miedo. La multitud murmuraba. Los ecos de incrédulos «¿Qué?» y «No puede ser» resonaban en el aire. Las cámaras parpadeaban, lo capturaban todo, registrando la angustia y el espectáculo. «Tomás, escúchame», dijo Julián, intentando acercarse, pero las palabras no alcanzaban suficiente peso para salvar el bache entre ellos. La figura que había sido tan idolatrada se desvanecía rápidamente. Julián retrocedía, atrapado entre la presión de la multitud y la verdad que le cortaba la respiración. «Mentiroso», gritó la mujer, señalando con un dedo acusador. «Tú no eres su padre, eres un criminal». Su voz reverberó, desatando una reacción violenta. «Tú le dejaste todo esto». Se refería a la vida rota de Tomás, a un niño huérfano de padre que ahora se enfrentaba al eco del abandono. El odio en su mirada era palpable. La gente comenzaba a abrumar a Julián. En ese instante, el ambiente se tornó explosivo. La multitud, antes curiosa, ahora estaba ansiosa por descubrir, por tomar parte de un drama que nadie pudo prever. Tomás sintió la presión en su pecho aumentar, una mezcla de confusión y dolor. «¿Por qué?», se dijo a sí mismo. Julián hizo un movimiento, y en un susurro sus labios se movieron. «No puedo dejar que esto se convierta en un circo». Sin embargo, el caos seguía creciendo. Los murmullos eran como un mar selvático de alarmas. Fue entonces cuando, de repente, una nueva figura salió del grupo y empujó a su manera a través de la multitud. Tomás la reconoció al instante. Era María, su madre, la mujer a la que había llorado durante años. El tiempo y la tristeza no habían hecho mella en su esencia. Sabía que estaba ahí para rescatarlo. «Tomás», gritó, su voz dulce pero firme, como un faro entre el desorden. «No lo escuches, no es lo que parece». Justo cuando se acercaba a él, una nube de pánico se extendió. Julián miró a su madre, y lo que antes parecía reconocer solo confusión, se iluminó con algo más oscuro, casi como un reflejo de miedo. Tomás, con sus ojos anegados de lágrimas, bostezaba de la incredulidad. Pero eso no fue todo. Otra oleada de confesiones estalló de labios en la multitud. Su madre lo abandonó. Un hombre reveló con un tono de traición. ¿Quién era su verdadero enemigo? La burbuja de dolor estalló. Tomás sintió que el mundo que había conocido se desgajaba, como una hoja en otoño que se desprendía de su rama. «Tu madre y tu padre eran parte de un gran engaño», dijo el primer hombre, rompiendo el tercer silencio helado que se había posado sobre todos. La mujer que había llamado a Julián criminal se acercaba menos, pero su sombra era alargada y fría. «Ellos te usaron. Eres solo un peón más». Esa simple frase resonó con un espanto infinito en el corazón de Tomás. ¿Peón? La vida había sido un juego, un tablero de ajedrez donde sus padres competían y él no era más que una pieza. Sin saberlo, los hilos de su vida se habían tejido con traiciones y un pasado que lo envolvía y arrastraba. La atmósfera se volvió pesada, cada murmullo era más sombrío. Un grito desgarrador encadenó a todos. Sin poder contenerse, María se adelantó, pero la fuerza de la multitud la contenía. «No, Tomás, escúchame, no te estoy abandonando». Su voz era un eco de desesperación. Pero Tomás, perdido entre la revelación y la culpa, no sabía en quién creer. Fue entonces cuando un destello llamó la atención de todos, un objeto lanzado por la multitud. Al aterrizar,
Un estruendo sacudió el aire, una explosión leve, pero llena de energía que trajo consigo el caos absoluto. Los presentes gritaron, unos corrieron en pánico, otros se aferraron a lo que conocían. El espectáculo se tornó un escenario de locura. El hilo de su historia se desgastaba ante ellos. Tomás miró a su padre y luego a su madre. Todo se desmoronaba. La verdad que habían escondido ahora era una tormenta arremolinándose. ¿Era Julián el villano y su madre? La confusión sustituía las certezas. «Madre, ¿qué está pasando?», gritó Tomás, la angustia rompiendo su voz. En ese momento, un hombre de la multitud se lanzó hacia Julián, gritando, «Tú mataste a mi hermano». La revelación fue un balazo en el pecho de Tomás, como si el mundo se detuviera. La gente murmuró entre sí, algunas bocas abiertas en shock, otras cuchicheando sobre un viejo secreto, un asesinato que había permanecido oculto. La confusión que sentía Tomás se convirtió en una vorágine. La imagen de su padre, su héroe traicionado, ahora se tornaba oscura. Julián se quedó helado. Las palabras en su boca se desvanecieron como humo. «¿Qué? ¿Eso no puede ser?», balbuceó, pero su voz sonaba quebrada, y sus ojos reflejaban el pánico de saber que algo terrible había sido descubierto. La mujer que había gritado antes ahora avanzó. «Sí, él lo hizo, él lo mató y luego huyó. Mira a ese niño es la consecuencia de sus crímenes». Cada palabra era como un hacha que partía en dos lo que quedaba del antiguo mundo de Tomás. La verdad que una vez brilló como una sociedad de satisfacción se desmoronaba, llevándose con ella la esperanza. Tomás, en estado de shock, sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La multitud se agolpaba alrededor de ellos, murmurando, «Es verdad, él es un criminal. Ese tipo debería estar en la cárcel. ¿Y Tomás? ¿Qué futuro tiene con un padre así?». Las lágrimas de Tomás se desbordaron. La imagen de su padre y su madre como víctimas se desvanecía. La culpa ahora lo cubría todo, como una sombra alargada. «¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada?», susurró, revelando la tristeza más profunda. La atmósfera se tensó. Un silencio profundo invadió el ambiente. Julián, atrapado entre las llamas de la ira y el miedo, miró a su hijo, pero su expresión no era la de un padre, era la de un hombre acorralado. Los murmullos de escándalo y traición se fundían en un torbellino ensordecedor. ¿Quién era realmente Julián? La respuesta flotaba pesada en el aire, como un eco de dolor que aún no había encontrado su voz. Tomás sintió que el abismo lo llamaba, y en su interior una pregunta se repetía. ¿Podría volver a confiar en alguien después de esto? ¿Qué más le habían ocultado? ¿Qué futuro le esperaba en un mundo lleno de mentiras? La confusión lo atrapaba. La sombra del misterio aún envolvía todo. Todo se había vuelto un laberinto, y él estaba justo en el centro. El silencio tras el grito de la mujer pesaba como un yunque. Tomás se quedó frente a su padre, paralizado, con el corazón retumbando en su pecho. Observaba cómo Julián se tambaleaba entre la sorpresa y el miedo. La multitud murmuraba, los ecos de incrédulos, «¿Qué? ¿Y no puede ser?», resonaban en el aire. Las cámaras parpadeaban, lo capturaban todo, registrando la angustia y el espectáculo. Y en medio de esa tensión, algo estalló. Un sonido ensordecedor, como un trueno, rompió la calma. Un acto de desesperación. Una mujer del fondo, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, se colocó frente a Julián. «Tú arruinaste mi vida», gritó, su voz resonando a través de la multitud. Antes de que nadie pudiera reaccionar,
Sacó algo de su bolso, un cuchillo. El aire se volvió pesado, los murmullos se agitaron, y el caos estalló en un giro inesperado. Detrás de todo esto estás tú, Julián. Mira lo que hiciste. La mujer, con manos temblorosas, apuntaba el cuchillo hacia él mientras estaba atrapado entre la multitud. Tomás vio el terror en los ojos de su padre. «¡No, detente!», gritó, el pánico llenando su voz. Pero era como si el tiempo se detuviera. Julián alzó las manos, intentando calmar la situación, pero su rostro reflejaba el miedo más profundo que Tomás jamás había visto. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, la mujer lanzó el cuchillo, pero no hacia Julián. Un giro inesperado. La navaja voló en un arco y se clavó en el suelo, justo a los pies de otro hombre en la multitud. Un hombre que Tomás nunca esperaba ver en ese lugar, su abuelo. Dando un paso adelante, su abuelo se quedó paralizado al ver el arma. ¿Qué diablos está pasando aquí? El hombre era de aspecto cansado, pero sus ojos eran de hielo. La multitud se dispersó un poco al identificarlo, murmurando en voces bajas. ¿Es él? ¿Es el abuelo de Tomás? «¿Cuándo volviste?», murmuró Tomás, sintiendo que el mundo se deslizaba bajo sus pies. Aquel hombre que había estado ausente tanto tiempo era parte de todo este escándalo. Julián miró hacia atrás, como si la verdad sobre su pasado estuviera saliendo a la luz. Y Tomás se preguntaba cuántos secretos llevaban entre ellos. «Tú eres el problema, Julián», su abuelo gritó, con un tono fuerte que hizo que la multitud se quedara en silencio. «Eres un estafador, un criminal sin redención, siempre ocultando tus demonios». La tensión aumentaba. Los murmullos crecieron y los periodistas se agolpaban, buscando la historia más jugosa. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Julián, en voz baja, pero el miedo en su mirada era inconfundible. La mujer que había lanzado el cuchillo ahora retrocedía, sacudida por la tensión del momento. «Estás a punto de perderlo todo, Julián», continuó el abuelo con un enfado palpable. «El niño no merece esto. Nadie lo merece». Tomás sintió el dolor en su pecho intensificarse. Preguntas chocaban en su mente. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y su abuelo? El caos se instalaba y las verdades ocultas comenzaban a desmoronar lo poco que creía saber. Las voces se unieron en un clamor. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero un sonido interrumpió todo. Sirenas. El sonido de la policía acercándose. «La ley viene, todos al suelo», gritó una voz desde el área policial. De un momento a otro, un grupo de policías apareció, empujando a la multitud hacia atrás. La confusión era palpable. La mujer que había arrojado el cuchillo gritó: «¡No, déjame hablar!», mientras los oficiales se enfrentaban a la tensión creciente. Los gritos, el zumbido de las sirenas y el caos encendían una llama que amenazaba con consumir todo. Tomás sintió que su vida estaba al borde de una ruptura total. La figura de su padre, el hombre al que había idealizado, ahora estaba llena de sombras. «¿Qué van a hacer con él?», se preguntó, mientras miraba a Julián, acorralado y vulnerable por primera vez. La historia apenas comenzaba a revelarse, y la evidencia apuntaba a un camino oscuro, lleno de secretos e interrogantes. Entre el ruido y la confusión, un eco de palabras resonó en su mente. «Eres solo un peón más». ¿Era cierto? ¿Qué futuro le esperaba? El misterio se cerraba alrededor de Tomás, advirtiéndole que lo peor estaba por venir. Las respuestas permanecerían ajenas, y el destino parecía estar decidido a jugar su última carta en esta partida devastadora. ¿Quién lo resistiría? ¿Y a qué precio? El silencio tras el grito de la mujer pesaba como un yunque. Tomás se quedó frente a su padre.
paralizado, con el corazón retumbando en su pecho. Observaba cómo Julián se tambaleaba entre la sorpresa y el miedo. La multitud murmuraba. Los ecos de incrédulos «¿Qué?» y «¿No puede ser?» resonaban en el aire. Las cámaras parpadeaban, lo capturaban todo, registrando la angustia y el espectáculo. Un escalofrío recorrió a Tomás. La escena era un caos, gritos, murmullos y las sirenas acercándose como monstruos de metal. «¡Deténganse!», gritó un policía desde la esquina. La multitud que antes espoleaba el drama, ahora se apiñaba buscando una salida. Todo parecía desmoronarse como un castillo de cartas. En el extremo de la plaza, un hombre de mediana edad, con una chaqueta descolorida, dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido y temblaba, como si tuviera frío. «Soy yo», murmuró. «Soy yo quien necesitaban». La multitud se quedó en suspenso. Los murmullos se apagaron y todos giraron hacia él. Era el hermano de Julián. Tomás apretó los ojos incrédulo. ¿De dónde había salido aquel hombre? «Luis, ¿qué haces aquí?», preguntó Julián, la voz quebrada. Tomás sintió un nudo en la garganta. Su mundo seguía girando, pero todo parecía girar en dirección equivocada. «Lo que te di, nunca debía haberte dejado llevarme ese dinero. Eras un niño». La ira de Luis retumbó, pero la tristeza no se hizo esperar. «El mensaje que recibí era un engaño. Estuve buscando respuestas y lo único que encontré fueron más mentiras». Los ojos de Julián se oscurecieron. «¿De qué hablas, Luis?», sollozaba. La ambigüedad de la situación se volvía cada vez más confusa, como un rompecabezas con piezas que no encajaban. Tomás estaba atrapado entre las emociones contradictorias de su padre y el nuevo personaje que salió de la nada. Luis miró a Tomás y con lágrimas en los ojos dijo: «Lo siento, niño. Nunca debí permitir que esto pasara». La multitud jadeaba. Algunos se tapaban la boca, otros grababan con sus teléfonos. ¿Por qué le pedía perdón a él? De repente un disparo resonó, un crujido ensordecedor, y el ruido ahogó los gritos de pánico. Tomás sintió un golpe en el pecho, como si alguien le hubiera dado un puñetazo. Julián cayó al suelo, gimiendo. «¡Papá!», gritó Tomás, su voz quebrándose entre el desasosiego. La multitud comenzó a retroceder. El caos se desató. Un segundo disparo. Luis se lanzó hacia su hermano, cubriéndolo con su cuerpo. «No, Luis», lanzó Julián, pero el daño estaba hecho. La sangre comenzaba a teñir la chaqueta de Julián. «¡Ayuda!», gritó Luis. El terror triunfó. Las sirenas ya no eran solo un eco lejano, ahora eran la canción de la tragedia. Tomás se encontró paralizado, su mente gritando mientras el mundo alrededor se transformaba en un cuadro de horror. Las palabras de Luis resonaban en su cabeza, cada frase un peso que aplastaba su corazón. «Esto no puede estar pasando». No podía pensar, no podía gritar. La confusión reinaba soberana. Del fondo apareció la mujer que había intentado apuñalar a Julián. Ella también estaba herida. Su rostro reflejaba shock. «¿Tú? ¿Por qué?». Tomás no comprendía. Los rostros de la multitud se volvían sombras fugaces en su mente. La policía ya estaba ahí. Unas manos fuertes lo sujetaron. «¡Aléjate!», gritaron. Tomás intentaba entender lo que estaba sucediendo, pero todo se tornaba borroso. Un nuevo grito resonó, y esa voz era la de María, su madre, que finalmente se había acercado. Con lágrimas en los ojos, gritó su nombre. «Tomás, ven aquí», pero su corazón estaba en el suelo. Sus ojos fijos en Julián y Luis, y en el vacío que dejaban las preguntas sin responder. La escena se volvió un torbellino de caos. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué sucedía tan rápido? Nadie tenía respuestas, y en ese caos se dibujaba un misterio aún más grande que él mismo.
La vida de Tomás, una cadena de dolor y revelación, se desbordaba. ¿Qué significaba todo esto para él? La verdad estaba más cerca ahora que nunca, pero el precio a pagar era su refugio, su inocencia y el amor que había sentido por su padre. Ahora, en el centro de todo, solo quedaba un susurro helado en su pecho y un eterno interrogante. ¿Quién estaba realmente dispuesto a salvarlo? Tomás se sintió atrapado. El caos a su alrededor era abrumador. Julián y Luis estaban en el suelo y las sirenas resonaban cada vez más cerca. La multitud se agolpaba empujándose entre sí, buscando escapar del horror que se desplegaba ante sus ojos. «¡Papá!», volvió a gritar, pero su voz se perdió en el bullicio. El pánico lo dominaba y su corazón latía con fuerza. Las lágrimas brotaban de sus ojos, pero no podía dejar que cayeran. Todo parecía borroso, como un mal sueño del que no podía despertar. «Tomás, ven aquí», volvió a gritar María, su madre, empujando a la multitud. Pero él no podía moverse. Las palabras de su abuelo, la revelación de Luis, el disparo, todo se entremezclaba en su mente. La confusión lo ahogaba. Fue en ese instante de confusión que lo vio. Un hombre de rostro familiar se aproximó con paso firme. La multitud lo observaba con curiosidad y miedo. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién es?», se preguntó. El hombre, alto y delgado, vestía una chaqueta oscura. Se detuvo justo frente a él y por un momento el caos se desvaneció. «Hola, Tomás», dijo el hombre, su voz grave resonando entre la agitación. Fue como un eco lejano que lo arrastró a la infancia. «Soy tu tío, el hermano de tu madre». La revelación le golpeó como un puñetazo en el estómago. No sabía que tenía un tío. «He venido para protegerte», continuó. «¿Protegerme de qué?», inquirió Tomás, su voz temblando de incredulidad. La intensidad en los ojos del hombre era implacable. «De la verdad sobre tu padre y sobre lo que realmente sucedió». Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos comenzaron a grabar con sus teléfonos, otros se acercaban para escuchar. La presión se sentía como el aire espeso antes de una tormenta. «Tu padre, Julián, no es quien crees. Hay cosas oscuras en su pasado. ¿Sabías que él no solo es un criminal, sino que también está involucrado en algo mucho más grande, Tomás?» Su voz temblaba con cada palabra, y Tomás sintió que el mundo se tambaleaba nuevamente. Un juego peligroso con personas que no perdonan. Y tú eres parte de esto. «¡Cállate!», gritó Julián desde el suelo, intentando incorporarse. «No le cuentes más mentiras». Su rostro estaba pálido, pero la rabia en sus ojos lo delataba. El hombre, sin inmutarse, desvió la mirada hacia él. «¿Líneas de sangre, Julián? ¿Te creías a salvo?», replicó el hombre con desprecio. «Todo comenzó con aquel negocio que cerraste. Esto no es solo un asunto familiar, es una guerra». Tomás frunció el ceño. La confusión se intensificaba. «¿Qué guerra? ¿De qué estás hablando?». Le temblaban las manos. La sensación de desamparo lo envolvía. «¿Acaso todo esto es un juego para ti? Escucha, los hombres a los que traicionaste no olvidan. Un perdón no es suficiente. Y ellos vienen por ti. Por todos nosotros», dijo el tío, mirando a su alrededor como si esperara que alguien apareciera. El pánico se adueñó de Tomás. Antes de que pudieran procesar lo que acababa de decir, los rostros de la multitud se tornaron en horror. Un grupo de personas vestidas de negro irrumpió, rompiendo la barrera policial, avanzando hacia Julián. Eran figuras imponentes, con ojos fríos y decididos. «¡No!», gritó Tomás, dando un paso adelante.
pero el hombre en negro lo detuvo. «Es un juego, niño, y las piezas están en movimiento». La adrenalina corrió por sus venas, y una extraña determinación surgió desde lo más hondo. «Déjenlo en paz», gritaron varios individuos, pero ya era tarde. La escena se convirtió en un despliegue de violencia. Golpes, gritos y el eco de un nuevo disparo resonaron en el aire. Era el caos total. Tomás se cubrió la cabeza con las manos. En medio de todo, su mente giraba entre la confusión y el terror. Su vida, de repente, se había convertido en una escena de una película de acción. Pero esto no era una película. Era su vida y estaba en juego. Todo estaba cambiando rápidamente. Las lealtades se desvanecían y los secretos salían a la luz. «¿Qué va a pasar ahora?», se preguntó, sintiendo que la tierra se desmoronaba a sus pies. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre que se hacía llamar su tío fue arrastrado por nosotros, y con un último grito que pareció llenar el aire, dijo: «No estás a salvo, Tomás. Nunca lo estuviste». Un estruendo resonó, y la escena se desdibujó en sus ojos. ¿Era este el final? La pregunta resonó en su mente, explotando en un torbellino de pensamientos y miedo. La verdad se desvanecía en el aire lleno de gritos y balas. ¿Podría Tomás encontrar el camino entre tanto caos? ¿O sería solo una pieza más en este juego mortal? La incertidumbre se asomaba, y él estaba atrapado en medio del abismo. Tomás se sintió atrapado. El caos a su alrededor era abrumador. Julián y Luis estaban en el suelo, y las sirenas resonaban cada vez más cerca. La multitud se agolpaba, empujándose entre sí, buscando escapar del horror que se desplegaba ante sus ojos. «¡Papá!», volvió a gritar, pero su voz se perdió en el bullicio. El pánico lo dominaba y su corazón latía con fuerza. Las lágrimas brotaban de sus ojos, pero no podía dejar que cayeran. Todo parecía borroso, como un mal sueño del que no podían despertar. «Tomás, ven aquí», volvió a gritar María, su madre, empujando a la multitud. Pero él no podía moverse. Las palabras de su abuelo, la revelación de Luis, el disparo, todo se entremezclaba en su mente. La confusión lo ahogaba. Fue en ese instante de confusión que lo vio. Un hombre de rostro familiar se aproximó con paso firme. La multitud lo observaba con curiosidad y miedo. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién es?», se preguntó. El hombre, alto y delgado, vestía una chaqueta oscura. Se detuvo justo frente a él, y por un momento el caos se desvaneció. «Hola, Tomás», dijo el hombre, su voz grave resonando entre la agitación. Fue como un eco lejano que lo arrastró a la infancia. «Soy tu tío, el hermano de tu madre». La revelación le golpeó como un puñetazo en el estómago. No sabía que tenía un tío. «He venido para protegerte», continuó. «¿Protegerme de qué?», inquirió Tomás, su voz temblando de incredulidad. La intensidad en los ojos del hombre era implacable. «De la verdad sobre tu padre y sobre lo que realmente sucedió». Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos comenzaron a grabar con sus teléfonos, otros se acercaban para escuchar. La presión se sentía como el aire espeso antes de una tormenta. «Tu padre Julián no es quien crees. Hay cosas oscuras en su pasado. ¿Sabías que él no solo es un criminal, sino que también está involucrado en algo mucho más grande, Tomás?» Su voz temblaba con cada palabra, y Tomás sintió que el mundo se tambaleaba nuevamente. Un juego peligroso con personas que no perdonan. Y tú eres parte de esto. «Cállate», gritó Julián desde el suelo, intentando incorporarse. «No le cuentes más mentiras».
Su rostro estaba pálido, pero la rabia en sus ojos lo delataba. El hombre, sin inmutarse, desvió la mirada hacia él. —¿Líneas de sangre, Julián? ¿Te creías a salvo? —replicó el hombre con desprecio. Todo comenzó con aquel negocio que cerraste. Esto no es solo un asunto familiar, es una guerra. Tomás frunció el ceño, la confusión se intensificaba. —¿Qué guerra? ¿De qué estás hablando? Le temblaban las manos, la sensación de desamparo lo envolvía. ¿Acaso todo esto es un juego para ti? Escucha, los hombres a los que traicionaste no olvidan. Un perdón no es suficiente. Y ellos vienen por ti, por todos nosotros, dijo el tío, mirando a su alrededor como si esperara que alguien apareciera. El pánico se adueñó de Tomás. Antes de que pudieran procesar lo que acababa de decir, los rostros de la multitud se tornaron en horror. Un grupo de personas vestidas de negro irrumpió, rompiendo la barrera policial, avanzando hacia Julián. Eran figuras imponentes, con ojos fríos y decididos. —¡No! —gritó Tomás, dando un paso adelante, pero el hombre negro lo detuvo. —Es un juego, niño, y las piezas están en movimiento. La adrenalina corrió por sus venas, y una extraña determinación surgió desde lo más hondo. —¡Déjenlo en paz! —gritaron varios individuos, pero ya era tarde. La escena se convirtió en un despliegue de violencia. Golpes, gritos y el eco de un nuevo disparo resonaron en el aire. Fue el caos total. Tomás se cubrió la cabeza con las manos. En medio de todo, su mente giraba entre la confusión y el terror. Su vida, de repente, se había convertido en una escena de una película de acción. Pero esto no era una película. Era su vida y estaba en juego. Todo estaba cambiando rápidamente. Una balacera estalló en medio de la multitud y el aire se llenó de gritos. ¡Corran!, alguien gritó. Tomás se dio la vuelta cuando un destello plateado lo deslumbró. Fue entonces que una explosión sacudió el suelo. No era la policía. Era un coche que había volado por los aires. Con el estallido, una nube de escombros y fuego se elevaron, y todo se tornó caos absoluto. Cuando el polvo se asentó, Tomás vio algo que hizo que su sangre se helara. A su madre, María. Ella yacía en el suelo inerte. El horror atravesó su mente. —¡No, mamá! Su voz se rompió en un grito desgarrador. La desesperación lo consumió. Ella había estado justo ahí, luchando para llegar a él. La multitud, ahora absorbida por el pánico, se dispersó y el aire se llenó de confusión. Las sombras del pasado, los secretos que lo rodeaban, se desmoronaron ante sus ojos. Julián, con su rostro pálido, se arrastró hacia su madre, mientras el caos envolvía todo a su alrededor. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más devastador. Julián, con lágrimas en los ojos, miró a Tomás y dijo con voz quebrada: «Ella no era tu madre. Claro que no». Cada palabra era un golpe. Tomás sintió como si le arrancaran el corazón de golpe. «Lo que creías sobre tu familia es una mentira». Las palabras resonaban en su mente. Todo lo que había creído, su historia, su sentido de pertenencia, se desvanecía. La verdad lo golpeó como un rayo. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, su voz temblando entre la incredulidad y la rabia. «No, todo ha sido un engaño desde el comienzo. Ella no es quien dice ser. Ella es parte de todo esto», gritó Julián, y cada palabra era un puñetazo más en el estómago de Tomás. El mundo se desmoronó de nuevo. ¿Qué quedaba de su vida? ¿Quedaba esperanza en medio de tanto dolor? Su madre, su verdadera madre, había sido solo una máscara en un teatro de sombras. El pasado lo acechaba, y ahora todo era un laberinto de confusión.
¿Qué significaba ser Tomás en esta nueva realidad desgarradora? ¿Quién era realmente su familia? La pregunta flotaba como una nube oscura, y él se encontraba perdido, atrapado en un juego mortal que apenas comenzaba. El caos reinaba, y Tomás se encontraba atrapado entre emociones contrapuestas. Las sirenas resonaban, los gritos se multiplicaban, y la mancha de sangre en el suelo se expandía rápidamente. En ese instante crítico, el dolor le atravesó el pecho. ¡Mamá! Su voz era un ladrido desgarrador, y en su corazón algo se rompía con cada repetición de ese grito. La imagen de su madre en el suelo, su rostro pálido y su respiración ausente, le hacía sentir como si el mundo se desvaneciera en un oscuro laberinto. Julián, aún consciente, se arrastró hacia ella, el horror inscrito en sus ojos. «No, no te vayas», suplicó, pero la desesperación de sus palabras resonaba vacía. Sintió que su acta de nacimiento se volvía papel rasgado, un símbolo de todo lo que había conocido. Su madre, una figura de amor y protección, ahora una ola de dudas sobre su identidad. Y lo que más le dolía, más que el miedo, era la razón detrás de todo eso, la revelación de la traición. ¿Qué demonios está pasando? La confusión retumbaba en su mente como un eco, y justo en medio de la desesperación, una voz firme emergió del caos. ¡Alto! Era su tío, el hombre que había aparecido de la nada. La multitud se detuvo, como conteniendo la respiración. «Tomás, necesitamos salir de aquí, ahora». La urgencia en su tono era clara y poderosa. Sin pensar, Tomás corrió hacia él, sintiendo el calor de la protección como un abrigo que no había tenido. El tío lo tomó del brazo y lo arrastró hacia la salida. «Sigue adelante, no mires atrás». Al empujar a la multitud, Tomás se dio cuenta de que todo el desastre había sido solo el comienzo. La vida que conocía ya no existía. Los secretos y engaños lo habían atrapado en un juego en el que nadie era inocente. Julián, aún aferrándose a la esperanza, gritó desde el suelo: «Tomás, ven, te necesito». Pero el grito se desvaneció en el aire ensordecedor. Tomás sintió un tirón en su corazón, pero sabía que no podía quedarse. La traición de su padre resonaba en su mente. La confusión y el dolor podrían matarlo. En cambio, decidió correr hacia adelante, hacia lo desconocido. Mientras pasaban corriendo entre las sombras de edificios, los ecos de la multitud comenzaron a distanciarse. «¿A dónde vamos?», preguntó Tomás, con la voz quebrada por el miedo. «Un lugar seguro», respondió el tío, desesperado por guiarlo. «Debemos hablar. Hay cosas que tienes que saber sobre tu madre, sobre tu padre y sobre nosotros». La revelación de un futuro incierto se cerraba sobre Tomás, pero en su mente creció una chispa de valor. La verdad podría liberarlo, quizás. «¿Qué más me has ocultado?». Las preguntas eran un torrente que amenazaba con arrastrarlo. Fue entonces que el tío se detuvo por un momento. «Ella, tu madre, no es quien piensas. Su historia está llena de sombras y secretos que arrastramos desde el pasado. Pero es hora de que lo sepas todo». Había algo importante en su voz, algo que podía cambiar su vida para siempre. Pero antes de que pudiera responder, llegaron más gritos y disparos desde las sombras. Eran las figuras vestidas de negro, aquellas que habían irrumpido antes, y de inmediato Tomás supo que el peligro aún no había pasado. El corazón le latía con furia. No podía permitir que le robaran lo que le quedaba. «¡Corre!», gritó su tío, empujándolo hacia un callejón oscuro. Tomás obedeció, sintiendo el sudor frío en su frente. La oscuridad era aterradora, pero ahora no era solo un niño perdido. Se convertía en algo más fuerte, en alguien que decidía luchar por su verdad. Finalmente llegó a un pequeño refugio.
El silencio era calmante, pero el eco del caos seguía latiendo en sus oídos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó su voz temblando. Ahora esta es nuestra oportunidad de enfrentar lo que hemos dejado atrás, dijo su tío, con determinación en los ojos. Porque la verdad, Tomás, es la única forma de avanzar. Mientras el mundo exterior se desmoronaba, en ese espacio protegido, Tomás sintió la luz del nuevo comienzo en su corazón. La historia de su vida quizás no estaba por terminar. Podía cambiar su rumbo, pero solo si estaba listo para enfrentar la verdad. Y así, con un aire de valentía renovada, dio un paso adelante hacia lo desconocido. ¿Y ahora qué? La pregunta pugnaba en su mente, pero en su pecho algo brillaba, y la historia apenas comenzaba. Pero ahora te necesito a ti. Suscríbete inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu compromiso marca la diferencia.